En los próximos minutos comenzaremos a estudiar la historia de la antigua Roma. Y Roma resulta ser una de las ciudades más importantes de toda Europa, sobre todo para la historia mundial. Para que se den una idea, cuando hablamos de Roma hablamos de 2700 años de historia, por lo cual vamos a tratar de hacer un breve resumen a lo largo de nuestros videos para que nos quede bien en claro cuáles fueron los sucesos más importantes, los sistemas de gobierno que ha tenido, el desarrollo de su civilización, pero como debemos siempre, vamos a comenzar por preguntarnos cuál fue el origen de Roma. Y por eso muchos de ustedes seguro habrán oído alguna vez que el origen de Roma es relatado por medio de una leyenda, o si se quiere una especie de mito, que tiene como protagonistas a estos dos niños que vemos aquí, que serán ni más ni menos que Rómulo y Remo. Básicamente, esta leyenda que nos relata el origen de Roma nos dice que Rómulo y Remo eran dos hermanos gemelos que fueron abandonados en el río Tíber al nacer por su tío abuelo que se quería quedar con el trono, que no quería que estos niños tomen el poder. Al ser abandonados en el río Tíber en una canasta, luego los encontrará con el paso de los días esta loba que vemos aquí. Y esta loba, tan importante para la leyenda, es llamada Luperca. Luperca rescata a Rómulo y a Remo del río Tíber y los amamanta, dándoles la posibilidad de poder sobrevivir. Según la leyenda, al crecer, Rómulo y Remo quieren vengarse de su tío abuelo y vuelven a su ciudad natal. Una vez allí, lo que hicieron es que poner de nuevo en el trono a su abuelo Númitor, y Númitor, en agradecimiento, le regala tierras al noreste de la zona del Lacio, que les voy a mostrar aquí en nuestro mapita. Esta zona que estamos viendo en la región central de lo que es Italia, esto sería Italia, y esta sería la zona conocida como el Lacio o Lacio. Entonces, Númitor lo que hace es regalarles tierras en la zona del Lacio, entre lo que sería el Monte Palatino y el Monte Aventino. Pero ¿qué pasará? Posteriormente de que se les regale estas tierras tanto a Rómulo como a Remo, ellos discutirán. Entonces, Rómulo se enfrenta a Remo y lamentablemente Rómulo asesina a Remo. Por ende, Rómulo fundará en el año 753 a.C., fundará Roma. Ahora bien, esta sería brevemente la leyenda que nos cuenta cómo fue la fundación de Roma o el origen de Roma. Pero hay otra versión, si se quiere, un poco más real, entre comillas, la versión que nos llega a través de los datos históricos. Y para eso los invito a que pasemos nuevamente a estas imágenes que hemos seleccionado, en donde estamos viendo a quienes fueran los etruscos. Los etruscos, para que se den una idea, estaban aquí, en la zona de la Toscana, que se conocía como la zona de la Toscana, ¿sí? Si se quiere, arriba o por encima de lo que sería donde se encontraría Roma para aquel entonces. Muy bien. Decíamos que, y volvamos a nuestros amigos los etruscos, que los etruscos serán los protagonistas de esta fundación, si se quiere, real u origen real, vamos a ponerlo aquí, de Roma. Ahora bien, ¿cómo es que los etruscos pasan a ser los protagonistas de esta conquista? Bueno, los historiadores nos cuentan que fueron ellos los que llegan a la zona del Lacio, que para aquel entonces era la zona más importante de Italia. Llegan al Lacio, una ciudad con un comercio muy poderoso, comercio en desarrollo, sobre todo para la ganadería, la agricultura y también el comercio marítimo al estar próximos al mar. Por ende, imagínense que los etruscos, al ver que
el Lacio, la zona del Lacio ofrecía todas estas posibilidades, dijeron, es nuestra oportunidad, lo mejor que podemos hacer es asentarnos en esta zona. Entonces, lo que hicieron los etruscos es llegar a esta zona, asentarse y unificar las tribus latinas que habitaban para el año 1000. Entonces, 1000 antes de Cristo, en el año 1000 antes de Cristo, lo primero, una de las primeras cosas que hacen es unificar las tribus latinas para de esa forma organizar el territorio. Las tribus latinas. Muchos historiadores consideran que los etruscos en realidad eran unas monarquías, no unas monarquías reales, si se quieren, sino que eran un reinado de familias, ¿sí? Por ende, ¿qué pasará? Un reinado de familias. Los etruscos van a aprovechar este desarrollo, este auge de la zona del Lacio, como decíamos, se van a asentar, empezarán a gobernar, pero lamentablemente van a abusar y a corromperse. Por eso, si bien muchos lo creen que fue una monarquía consolidada, sin embargo, se volvieron corruptos, violentos, como decíamos, y son derrocados finalmente en el año 509 a.C., instaurándose luego aparición de los primeros o del primer gobierno republicano. Aparición del primer gobierno republicano. Y vamos a ver en próximos videos cuán importante fue para la historia de Roma la instauración de la aparición de esta nueva forma de gobierno republicana en Roma, que marcará para siempre la historia de la misma, porque vamos a encontrar importantes reyes, importantes medidas a nivel político, social, económico, y también vamos a ver cómo luego de la etapa republicana se sucederán etapas posteriores que marcarán para siempre no solo la historia de Roma, sino que también la historia mundial. Por eso los invito a que sigamos viendo nuestros videos de Roma y que sigamos conociendo un poquito más de esta ciudad con más de 2700 años de historia.